Buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar ahora la clase correspondiente a estas 2 semanas. Vamos a retomar lo que habíamos dejado pendiente, vamos a retomar nuestra cartilla y vamos a continuar con los temas que nos propone ella. El día de hoy vamos a ver el tema 5, los signos liberadores de la presencia del reino de Dios. Ese ustedes lo van a encontrar en la página 21 de su cartilla. Luego vamos a leer, si usted no ha leído la página 22 y 23, por favor léala. Lo que he hecho, porque sé que algunos de ustedes no tienen la cartilla, entonces les he puesto ahí las páginas que tienen que trabajar. Les pido de favor que la lean antes porque así tienen un conocimiento previo antes de comenzar a trabajar de lleno con la explicación, ¿verdad? Y algo más que les voy a explicar porque algunos se me confundieron la vez anterior y no completaron todos los ejercicios. Bueno, aquí en la cartilla al principio aparece una sección de platiquemos. Esto no lo van a trabajar porque es lo que tendríamos que nosotros hacer en la clase, pero por eso no lo van a hacer. Luego leen esta parte, que es la explicación, y aquí aparece una dinámica, que tampoco no la van a hacer, porque esto lo haríamos si estuviésemos en clase. Lo que van a trabajar ustedes es esta parte, donde dice ejercicios, a donde aparecen allí 2 citas bíblicas y aparecen unas preguntas que tienen que completar. Eso es lo que ustedes van a trabajar esta vez. Ambas citas bíblicas, ambas las tienen que leer y ambas ustedes las van a reflexionar según las preguntas que les aparecen. Yo de todas maneras las he transcrito otra vez en la guía por aquello de aquel que no tenga la cartilla. Entonces, ya quedando claro lo que van a trabajar, vamos a irnos de lleno ya con el tema que vamos a ver el día de hoy. En la clase anterior, ustedes vieron, porque fue más que todo una explicación escrita la que les mandé, el reino de Dios es de los pobres. Y ahora vamos a ver los signos liberadores del reino. Bueno, cuando hablamos de los signos liberadores del reino, a veces nosotros queremos ver cosas extraordinarias. Hay muchas personas que me han preguntado, ¿por qué Dios, por qué Jesús en ese momento, por qué Dios también mostraba ángeles, hacía milagros, se les aparecía a las personas, les hablaba y ahora no? ¿Qué pasó? Entonces todo eso es fantasía que no existió. Pues no, no necesariamente tiene que ser así. En primera instancia, nosotros a veces queremos ver para creer. Queremos ver cosas extraordinarias para poder creerlas, cuando no debería de ser así. Yo vi una serie en la cual le preguntaban a la muchacha cómo es que, bueno, al protagonista, eh, muéstrame un milagro y creo en Dios. Y ella decía, bueno, hazme un árbol y te compruebo que Dios no existe. Es que precisamente nosotros creemos o queremos ver cosas extraordinarias para creer y vemos cosas tan extraordinarias, pequeñas en el día a día y no creemos, como es el hecho de que estamos vivos, como es la naturaleza. Han experimentado con clones, han experimentado con robots, pero jamás han llegado a ser un ser humano como nosotros, otro igual que usted, que no exactamente igual, ¿verdad? Sino que un ser humano que pueda sentir, que pueda pensar, que pueda hacer cosas como las que nosotros hacemos, el ser humano no lo puede hacer. Es el único que puede hacer esto, es Dios. Entonces, al comprender esto, vamos a comprender de que Dios hace milagros todos los días, pero nosotros no los queremos ver. Entonces, en el momento en el cual Dios hizo estos milagros de curar al leproso, de devolverle la salud o la vista a alguien que no veía, cuando Jesús hizo estas situaciones, estos milagros, no era para demostrar que era alguien divino o que era alguien poderoso o que era alguien fuera de este mundo. Al contrario, él no era un médico más, no era una persona como,
como las que ya existían en ese momento, que hacían sus menjurjes, sus hechicerías y ya podían sanar, ¿verdad? No, él no era así, él era alguien diferente. ¿Qué es lo que hizo que Jesús pudiese entender y comprender la necesidad de los demás? Pues primer momento en que Jesús se hizo pobre, en que Jesús nació pobre. Entonces, prácticamente todos estos, como lo decía la cartilla, todos estos milagros en primer momento se le destinan a los pobres. Si se fijan, cuando ya va a donde César y él le pide un milagro, él no lo hace, precisamente porque es que él no lo va a entender. Él va a pensar de que Jesús quiere mostrar su poder cuando no es así. Cuando él no necesita el milagro, el que necesita el milagro es aquel que toda la vida, y como yo se los expliqué en una clase, toda la vida fue leproso y por ser leproso era expulsado de la sociedad y por ser leproso no tenía el derecho a tener todo lo que por derecho, valga la redundancia, usted como ser humano se merece. No, era una persona que prácticamente había sido castigada por Dios y había sido desterrado hasta de su propia familia, sin la oportunidad de trabajar, sin la oportunidad de ser parte de una sociedad. Entonces, cuando Jesús viene y le devuelve la vida, porque no solamente le devuelve la salud, le devuelve la vida a esta persona, él ya puede ser parte de una sociedad. Él ya puede ser tocado, ser abrazado, ya puede tener una casa, ya puede tener un trabajo, ya puede tener contacto con otras personas, tener una familia, la cual se le había negado por la enfermedad. Entonces, cuando Jesús sana, devuelve vida. Em, como destroza las cadenas que oprimen al ser humano. Entonces, no necesariamente los milagros tienen que ser de salud. A veces los milagros son de otras índoles en los cuales tenemos que poner mucha atención. El principal objetivo de un milagro es derrotar el mal que oprime el milagro, que oprime a la persona. Entonces se da el milagro porque hay un mal que está oprimiendo a alguien y necesita ser liberado. Por lo tanto, esta persona se le da lo que necesita, libertad. Luego, estos, ahí lo expresaba la cartilla. Estas cosas malas que oprimen son signo del antirreino. Hemos escuchado mucho anticristo y la, ¿verdad? Pero esto del anticristo, antirreino, como le decimos nosotros, es más que todo aquellas cosas que no corresponden al reino de Dios, que son en contra del reino de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que son en contra del reino de Dios? La injusticia, la guerra, la, el egoísmo, la envidia, el egocentrismo, que es casi lo mismo que el egoísmo, todas estas partes es antirreino. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy rodeada de todo esto es lo que no me permite alcanzar al reino de Dios y tener una vida más justa, tener una vida más digna. Entonces, mediante no tengo esta parte, esta vida más justa y digna, entonces yo estoy privada del reino de Dios. Por eso es que Dios hace milagros. Ahora, estos milagros, como tercer punto que lo expresa la cartilla, se hacen en día sábado. Esto lo podemos ver mucho en lo que estamos viviendo hoy. Lastimosamente hoy la ley como tal, que nos rige como población, lastimosamente nos hemos dado cuenta que esta ley no está al servicio de las personas. Aquí lo expresa y en la Biblia lo podemos encontrar. Lo primero ante cualquier otra cosa es la salud, la dignidad de un ser humano. Eso es lo primero que debe imperar en todo. Ahora, ante lo que vivimos como país, vamos a darnos cuenta que la salud, que la dignidad, que los derechos de la persona a tener todo lo que necesita quedan en segundo plano. ¿Y qué es lo que tiene que tener, lo que tenemos que cuidar? Preservar y cuidar la ley.
Y la dignidad y todo, no, eso viene después de que nosotros cuidemos la ley. Después de que cuidemos la ley, que la cumplamos a exactitud, vamos a pensar en la salud del ser humano. Cuando no debe de ser así. Precisamente Jesús curó en sábado. ¿Por qué? Porque si usted, digamos, lo trajéramos a este tiempo, tenía asma y ese día necesitaba que su inhalador lo cargaran, usted no podía ir a una farmacia a que lo hicieran porque era sábado. Entonces me iba a morir, claro. Si usted no puede controlar la crisis de asma, entonces sí, muere. ¿Por qué? Es que es sábado. Entonces, como es sábado, no puede ir a prestar ese servicio. Es más, está prohibido. Ahora le pregunto, ¿es justo eso? ¿Eso viene de Dios? No, eso viene del antirreino de Dios. ¿Por qué? Porque es la ley, la sociedad, la estructura social, la que debe de estar al servicio de la persona, independientemente si a veces tengamos que infringir una ley para poner en primer lugar la dignidad de alguien antes que esta misma ley. Por eso es que Jesús dice, es que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, porque el gobierno, porque la economía, porque la sociedad debe de poner en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, el bienestar de la persona. Entonces, lastimosamente esto ahorita lo vemos muy truncado y ahorita estamos en un signo muy, pues Dios nos está hablando y nos está exigiendo que hagamos algo como seres humanos, que nosotros en primer momento pensemos y analicemos la realidad de manera objetiva y veamos de verdad qué es lo que nos hace bien y qué no es lo que nos hace bien. Que siempre lo que nos va a hacer bien viene de Dios y lo que nos hace mal no viene de Dios. Ahora, es importante también reconocer que un sinónimo de milagros es misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia no es tenerle lástima a alguien. Ay, que me dio lástima y por eso no. Eso no es misericordia. Misericordia es sentir que es primero compadecerme y reconocer el sufrimiento del otro, reaccionar ante este sufrimiento, sensibilizarme. Y segundo, tomar ese sufrimiento como mi sufrimiento, como parte de mí, adoptarlo como mío, ponerme en los zapatos del otro. Eso es misericordia. Entonces, ¿y cómo yo voy a hacer que tener misericordia con otro? Quitar el mal que oprime a la otra persona. Si la otra persona tiene hambre, que es un signo del antirreino, entonces es mi responsabilidad como ser humano ayudarle a calmar o a saciar esa hambre. Ahora, la compasión nos mueve a hacer algo que nos lleva a Jesús. O sea que yo siempre voy a seguir a Jesús mientras tenga misericordia y mientras tenga compasión de los demás. Ahora, voy a hacer esta conexión. ¿Dios hace milagros? Claro que sí, pero a veces necesita de cada uno de nosotros para hacer ese milagro. Hoy en la actualidad, en lo que ha pasado con las tormentas, en esta situación que ha pasado de la pandemia, vamos a encontrar muchos Jesuses en la calle. Muchas personas que dan de lo poco que tienen a los otros, a familias que saben que han perdido todito, todito y que no tienen nada. Entonces, allí es donde Dios está haciendo un milagro a través de nosotros, porque nosotros podemos ser el milagro de otra persona, pero está en nuestras manos hacerlo. Algo que a veces no comprendemos. Esperamos que Dios, ay, es que Dios es muy malo porque deja que la gente muera. Es que Dios, es culpa de Dios porque Dios no ha hecho nada. Es que usted es la presencia de Dios en el mundo. Por lo tanto, de usted depende
que el otro vea a Dios. Únicamente de nosotros, de nadie más. Hay algo que dice la lectura y aquí lo refleja en la cartilla. Y algo con lo que quiero terminar. Dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificios. De nada nos sirve pasar orando todo el día, que es muy importante y es principal para la vida del cristiano, cuando no me sensibilizo y no me compadezco de aquellos que necesitan de la presencia de Dios. Entonces ahí es válido lo que dice, misericordia quiero y no sacrificios. Porque me puedo yo ayunar todo un día, pero no dar nada, no ser nada. Entonces allí prácticamente yo no le estoy dando nada a Dios. Prácticamente no estoy siendo un buen cristiano, sino que estoy tratando de cumplir una norma, tratando de cumplir algo estrictamente religioso cuando no es parte de lo que Jesús nos ha mandado. Bueno, espero jóvenes y señoritas que les haya podido aclarar muchas dudas con esto, con este video, que les haya servido un poco a poder entender más esto. Recuerden que lo que vamos viendo no es simplemente para ir cumpliendo un programa de estudio, sino para nosotros. Agarren lo más importante, para mí principalmente que les estoy hablando y para todos los que lo están escuchando. El poder hacer algo diferente, porque de transformar el mundo, todos queremos que este mundo sea diferente, pero depende única y exclusivamente de nosotros. Así que les saludo, pasen un buen día, nos vemos dentro de 15 días.